Sí, Chava. Sí, escucho. Solamente quería preguntar si nos va a leer la oración de Dari. Connie, es todo. Claro que sí. ¿Alguien la tiene a la mano? Si no, aquí la hacemos. Bueno, entonces, si les parece, aquí la tengo en la edición del Zohar de Kabbalah Center. Dice, esta oración es para ser recitada antes del estudio del Zohar. Como vamos a estudiar el Zohar hoy en la parashá de Aharemot, bueno, pues entonces vamos a empezar con esta oración. Rey del universo y Señor de todos los señores, Padre de la misericordia y el perdón, te agradecemos, nuestro Dios y Dios de nuestros padres, haciendo reverencia y arrodillándonos, que nos hayas acercado a tu Torá y a tu obra sagrada, y que nos hayas capacitado para tomar parte en los secretos de tu sagrada Torá. Qué dignos somos nosotros que nos concedes semejante gran favor, que es la razón por la que suplicamos ante ti, para que nos perdones y absuelvas de todos nuestros pecados, y que ellos no traigan separación entre tú y nosotros. Y que sea tu voluntad, nuestro Dios y Dios de nuestros padres, que despiertes y prepares nuestros corazones para amarte y reverenciarte, y que escuches nuestras palabras y abras nuestro cerrado corazón a los estudios ocultos de tu Torá, y que nuestro estudio sea agradable ante tu lugar de honor, como el aroma del dulce incienso, y que nos envíes luz desde la fuente de nuestra alma a todo nuestro ser, y que brillen las chispas de tus servidores sagrados a través de los cuales revelaste tu sabiduría al mundo. Que su mérito y el mérito de sus padres y el mérito de su Torá y santidad nos apoyen para que no tropecemos durante nuestro estudio, y que su mérito ilumine nuestros ojos en nuestro aprendizaje, tal como lo dijo el rey David, el dulce cantor de Israel. Abre mis ojos para que pueda ver las maravillas de tu Torá, porque de su boca Dios da sabiduría y comprensión. Que las palabras de mi boca y los pensamientos de mi corazón encuentren favor en ti, Dios mi fortaleza y mi redentor. Amén. 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 Muy bien. Bueno, Amén. iniciamos hoy nuestra clase refiriéndonos a Haremot hoy, que es precisamente 18 de Nisan del año 5782. Estamos en el mes de abril del 2022. Y la porción de la Torá de estos días nos habla precisamente de este tema que es Aharemot. Aharemot, que nos dice de entrada que todo emprendimiento debe iniciar con Yirá para terminar con Simcha. Bueno, Yirá, ¿qué es? Yirá es temor, temor de Dios, pero como hemos ya explicado en otras clases, es que Yirá no es un miedo, un temor de miedo, sino es un temor reverencial, es decir, admirarnos, sorprendernos de que no hay ningún hilo suelto en la creación, de que todo está perfectamente armado y que cada vez que nosotros descubrimos una nueva perla de sabiduría o un secreto llamado Sod, nos sorprendemos de la inmensidad de la creación, de lo sorprendente que es y además de la gran misericordia con que el Creador ha hecho toda la creación para nosotros, incluyéndonos nosotros mismos. Esa es la verdadera Yirá. Por eso está escrito que dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Es decir, para ser sabios tenemos que tener temor,
recalco, no es miedo, sino esa impresión tan fuerte que calma en nosotros cuando descubrimos cosas nuevas que ya están dentro de nosotros, pero que simplemente las afloramos dentro de nuestra alma. Entonces dice que al empezar con yirá, es decir, con temor, para terminar con simha. ¿Y simha qué es? Simha quiere decir felicidad o éxito. Cuando nosotros emprendemos algo, cualquier cosa que nos propongamos y la concluimos con éxito, ¿qué tenemos? Tenemos felicidad. Pero bueno, vamos a ver el Zohar de qué nos dice respecto a este enunciado. Bueno, aquí tenemos una imagen del segundo versículo de la parashá de Jeremot. En esta ocasión simplemente voy a hacer la traducción mientras podemos escanear de derecha a izquierda, y aquí podemos decir Aharait Mod, Shenei, Denei, Aharait. Entonces, vamos a decir, después de la muerte de los dos hijos de Aarón, recuerden que los dos hijos de Aarón, que era el sumo sacerdote, el Cohen Gadol, murieron dos de sus hijos, de sus 4 hijos, que fue Nadab y Abiú. Bueno, vamos a leer completo. Después de la muerte de los hijos de Aarón, Rabbi Isaac abrió la discusión diciendo: sirvan a Dios con temor y reconcíliense con temblor. Esto está en Salmos 2:11. Está escrito también: sirvan a Hashem con alegría, vengan ante él con cánticos. También en Salmos 101. Entonces aquí estamos viendo los dos aspectos, tanto del yirá como del simha, es decir, con la alegría y con el temor. Estos versículos parecen contradecirse uno a otro, ya que uno dice servir con temor y temblor, mientras que el otro dice con alegría y cánticos. Responde: hemos aprendido que sirvan a Hashem con temor significa que uno debe primero mostrar gran temor reverente en cada acto que desea realizar delante de su Señor. Como resultado de esta reverencia delante del Señor, Él merecerá realizar con alegría los preceptos de la Torá. Por lo tanto, está escrito que Dios, tu Elohim, requiere de ti, sino con temor. Esto está en Devarim 10:12. A través del temor, Él merecerá todo. En el versículo siguiente, también que ahorita lo vamos a leer, dice: y regocíjese con temor, significando que el hombre no debe regocijarse exageradamente, refiriéndose solo a asuntos mundanos. Bueno, momento, vamos a terminar este punto porque aquí ya se pasa a otro tema. Quiere decir que en todo lo que nosotros emprendamos, llámese un curso, llámese una carrera, llámese un negocio, una empresa, aprender un idioma, un aprendizaje, una remodelación, una construcción de una casa, un viaje, etcétera. Todo aquello que nosotros queremos emprender debe de tenerse siempre dentro de este emprendimiento. Debe iniciarse con sabiduría, es decir, con todo el mundo dice, bueno, en el nombre sea Dios. Claro que sí, en el nombre sea Dios, pero esto ya ha sido una frase muy trillada, pero debemos entender con qué finalidad va a ser esta obra o este emprendimiento que vamos a hacer. ¿Es con la finalidad de satisfacer simplemente un deseo personal egoísta? ¿O va a ser para un beneficio no solamente de mí, sino de todos aquellos que van a estar involucrados
en este proyecto y muchos otros que directa o indirectamente se van a beneficiar. Entonces, traer gente en Teshuvá, por ejemplo, o traer gente buena, o traer a personas que se van a beneficiar en esto, con la finalidad de que no solamente satisfaga todas mis necesidades, sino que tenga un beneficio en la comunidad y que no sea solamente con un propósito meramente egoísta o satisfacer ese ego que dicen, no, pues yo de aquí me agarro, pero únicamente para traer el beneficiado yo. Entonces, es decir, tiene que ponerse como bendición propósitos sublimes y altos para asegurar que este emprendimiento tenga éxito, para asegurarnos de que finalmente termine con alegría. Porque hemos visto que cuántos emprendimientos o cuántos proyectos a veces hacemos y en el camino se mueren, ¿sí? O se va cayendo el desánimo y he visto gente que tiene una capacidad que de veras me sorprende, creativa, de emprender grandes negocios y grandes ideas, pero al poco tiempo se diluyen y terminan abandonándolas. Bueno, un tip importante que debemos considerar ya como sabedores y estudiantes de la Kabbalah es que para emprender algo siempre tiene que ser en fechas apropiadas. Por ejemplo, nunca vas a emprender un negocio el lunes o el miércoles para empezar. O tampoco lo vas a emprender en los meses más negativos, como cuáles son, ¿recuerdan? En el mes de Ab, que es julio. Sí. En agosto, Tamuz sí, que en el mes de o Tamuz, Elul. o en el mes de Elul. No, en el mes de Elul es bueno, miren, entonces los que no hay que emprender es en Tamuz, en Ab y en Tebet. Es decir, los meses más negativos Debe. no se pueden emprender. Bueno, sí se pueden, pero no se deben emprender. Porque ¿qué pasa a principios de año? Todo el mundo entra el día 1 y día 2 de enero con gran alegría y resulta que todos esos proyectos pues no resultan exitosos. ¿Y por qué? Porque hay una energía que no es adecuada para el inicio de esos proyectos. Eso es solamente un aspecto de las cosas que debemos de saber para que los proyectos realmente tengan éxito, ¿sí? Bueno. Ahora, vamos a ver este versículo que dice, el versículo 1-2, ¿qué nos dice? Después de la muerte de los hijos de Aarón, Rabí Isaac abrió, no, perdón, es el versículo 3. Y regocíjese con temor, significando que el hombre no debe regocijarse exageradamente, refiriéndose solo a asuntos mundanos, sino que uno debe regocijarse en los asuntos de la Torá y en la realización de los preceptos. Entonces, cuando uno se refrene en regocijarse de los asuntos mundanos, el hombre se encontrará capaz de realizar la Torá y los preceptos con felicidad y, como está escrito, sirvan a Dios con simja, con alegría. A ver, en otras palabras, dice que está prohibido al hombre, mujer, disfrutar más de la cuenta. Disfrutar más de la cuenta, ¿qué quiere decir? Quiere decir que, ¿qué es lo que nos lleva a veces a enfermarnos? Nos lleva los excesos de comida, ¿sí? Los excesos de bebida, los excesos de otras cuestiones enervantes o de excesos de gastos en viajes, diversión, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso
que Dios nos proporciona es para disfrutarse. Pero dice que los excesos siempre están prohibidos. No se puede comer, por ejemplo, hablando de la comida, acuérdense que hay como 2 o 3 clases anteriores que hablamos de las leyes del kashrut, es decir, de qué sí y qué no comer. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando no estamos respetando eso, pues ya tenemos sobrepeso, tenemos colesterol, tenemos hipertensión, etcétera, etcétera. Ustedes pueden saber mucho más que un servidor de todo de las cosas que estamos haciendo en exceso. En lo único que no está, lo que sí está permitido, es que te puedes, ahora sí que llenar de saturarte, pero lo que son los secretos de Torah, es decir, todo aquello que produce buenas obras, con los estudios del Zohar y hacer buenas obras. De eso puedes excederte todo lo que quieras. Esto nos dice esta porción, este versículo de Aharemocha. Ahora vamos a ver quiénes fueron Nadab y Abiú. ¿Por qué murieron? Bueno, recuerdan que en la narrativa de la Torá nos habla de que los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, hicieron una ofrenda que Dios no la aceptó y recibieron un impacto de luz bastante fuerte que cayeron inmediatamente muertos. ¿Ok? Las ofrendas, o que se conocen como corbanot, que viene de acercamiento, o holocaustos en algunos casos. Bueno, también está el concepto de holocausto, son las ofrendas que se deben dar al Creador realmente porque murieron. Al morir ellos, lo que nos dice el Zohar es que ellos no tenían su recipiente completo, su vasija completa. ¿Y por qué se dice que que estaban incompletos? Es decir, ellos no estaban casados. Entonces, una persona soltera o una persona sola es un recipiente a la mitad, es medio recipiente. Por tanto, no puede recibir la bendición completa. Entonces, una ofrenda tiene que ser cuando venimos a este mundo, venimos partidos en dos. Bueno, una sola alma que se parte en dos. Y cuando se parte en dos, pues una es mujer y la otra es hombre. ¿Sí? Entonces, la manera de poder tener el recipiente completo es cuando estamos ya unidos en unión santa, cuando se juntan las dos almas, el alma gemela, las dos almas gemelas, y entonces está el recipiente completo. Algunas narrativas dicen que Abraham, que Nadab y Abiú, entraron borrachos al Santo Santorum, es decir, al santuario, pues, dentro del campamento, y al Kodesh HaKodashim, es decir, al Santo de los Santos, y en ese momento, pues, no estaban capacitados para recibir esta bendición, entonces fueron inmediatamente fulminados. Pero ellos no murieron físicamente, pero no murieron espiritualmente, porque ellos dos, que eran hijos de Aarón, el Cohen Gadol, pues ellos eran dos sadikim que eran de un grado muy elevado.
Cuando ellos mueren, Moshe le dice a Aarón: hermano, tú no tienes por qué entristecerte de la muerte de ellos dos, muerte física. Al contrario, debes estar alegre, debes estar con alegría. Esto es un evento para mostrar que para acercarse al Creador, tenemos que tener el recipiente completo. Entonces, ellos tuvieron una muerte física, pero una muerte espiritual de ninguna manera. Por eso Aarón siempre estuvo contento y no tuvo la manera de estar entristecido. Y cuando ellos volvieron, cuando un descendiente de Aarón, que se llamaba Finehas, que es el que rescató al pueblo de un estado de perdición muy grande, cuando Bilam y Bilam quisieron destruir al pueblo. Entonces, a través de una enfermedad y también de cuando Cosbi y Simri se estaban copulando, entonces llega precisamente Pinhas y acaba con ellos. El pueblo quiso matar obviamente a Pinhas, pero como Pinhas físicamente su alma fue quitada por el Creador y llevada a él, en ese momento entraron los dos hijos de Aarón en Pinhas, reencarnaron en el cuerpo de Pinhas. Entonces, como vieron que estas almas entraron en el cuerpo de Pinhas, pues evidentemente ya no pudieron hacer nada. Y estos dos grandes tzadikim entraron en el cuerpo de Pinhas, y como nosotros sabemos, existe un librito del Zohar que le llamamos el Pinhascito, que es muy adecuado cuando lo estudiamos y cuando lo escaneamos y cuando cargamos el librito, inclusive chiquito, nos sirve para eliminar muchas enfermedades y quitar cosas negativas de nuestra vida. Entonces, esa fue la razón que nos explica el Zohar por qué Nadab y Abiú fueron finalmente incluidos en Pinhas, y ese fue motivo de alegría para ellos. Y por eso dicen que cuando muere un justo, expía todos los pecados de su generación. Es decir, que con la muerte de estos dos justos, expió los pecados de toda la generación de ese tiempo. Por eso cuando un justo muere, una persona justa muere, entonces uno de sus propósitos es redimir. Se vuelve un redentor y al morir redime muchas cosas. Por eso a veces muchos no explicamos por qué gente tan buena desafortunadamente muere. Y cuando muere, pues lo vemos con tristeza que se haya ido de este mundo. Y sin lugar a dudas, ¿por qué? Porque forma parte de la protección de este mundo, pero también sirve para redimir. Por eso a veces cuando un hijo, en algunos casos, fallece, y sobre todo cuando es joven, es con el propósito de redimir un tikkun o un karma. ¿De quién? Ya puede ser de sus hermanos, de sus padres, su familia, o de seres cercanos, e inclusive de una comunidad, de un pueblo o del mundo. A ese grado de redención sucede cuando un justo, un tzadik muere. Hay otro concepto que nos habla también el Zohar de esto. Dice: observa que en las últimas generaciones, la ley será olvidada. ¿Qué es la ley? La ley es la Torá. ¿Por qué es la ley? Porque es la ley divina, es como nosotros debemos estar apegados
a esos preceptos que nos marca la Torá para llegar al regreso de donde realmente nosotros somos, porque recordemos que nosotros somos pasajeros, somos viajantes forasteros, como dice el Éxodo, en este mundo. Entonces, desafortunadamente, se nos olvida mucho acerca de que la Torá es el regalo más preciado que el Creador nos ha dado a nosotros. ¿Y qué es lo que pasa en las últimas generaciones? Estamos en el momento actual. Tenemos hecha la Torá hacia un lado y estamos más concentrados en aspectos de carácter mundano, y nos olvidamos del mundo espiritual. Ahora, la Torá también, la ley se conoce como el árbol de la vida, y el árbol de la vida también nosotros lo conocemos como el Zohar. ¿Cuál fue el primer precepto que se nos dio en el jardín del Edén? Bueno, no fue el primero, pero digamos fue el segundo, porque el primero fue Purú Burú. El segundo es: debes de comer de todos los árboles de vida, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque efectivamente morirás. Ese es el enunciado, ese es el precepto que se nos dio. Entonces, ¿qué es el árbol de la vida? El árbol de la vida son todos los secretos que nosotros estudiamos a través del Zohar. La ley, nosotros sabemos que es la Torá, o la Biblia, el Antiguo Testamento y los libros de los profetas mayores y menores, es la ley, es decir, esa es la parte visible, la parte, el cuerpo, así como el ser humano. Nosotros vemos una persona, pues vemos el cuerpo. Ese es la Torá. Pero, ¿qué es el alma? El alma es el alma es la esencia de lo que está detrás de esas historias. Como decían al principio de la clase en las preguntas, que es el Sod es el secreto, y el Pshat es el nivel literal de las historias, de la narrativa que existe en la Torah, y el Sod es el secreto. Entonces decimos que la Torah es el cuerpo y el Zohar es el alma. Entonces, ¿qué se nos dijo? Que debemos de comer del árbol de la vida, y el Zohar nos da esos frutos que el Creador nos dio desde el principio. Y el árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿qué es? Representa el cuerpo. Es todas las necesidades físicas, todo aquello que por eso el cuerpo es finito, mientras que el alma es eterna. Entonces el cuerpo dice, efectivamente morirás. ¿Qué quiere decir? Que cuando se conoció del árbol del conocimiento del bien y del mal, en ese justo momento nos conectamos con la muerte. Y por eso estamos en este mundo con un cuerpo físico limitado, que es muerte tras muerte, tras muerte, tras muerte, hasta llegar a emprender, a conocer todos los secretos de la vida. Porque si nosotros conociéramos toda la ley, la aplicáramos en nuestra vida, es decir, conociéramos los secretos del Zohar, de la Kabbalah, no hay ya necesidad de volver a reencarnar. ¿Para qué? Las reencarnaciones son precisamente el propósito es de volver a retomar esos secretos y saberlo. Y ahora viene la demostración. Zohar se dice Sain, Her, Resh. Zohar lo podemos dividir en dos. En Ras, que quiere decir en arameo secreto, cuya numerología es de 207, es 200 más 100, 207. Quiere decir el secreto de la G. ¿De cuál G? De la G de Binah. Veamos rápidamente aquí. Aquí tenemos la G de Binah, ¿sí? Ese es a lo que se refiere este concepto.
La G, que también es igual a la luz. La luz, ¿qué es? La luz es Or, que es el creador, el Ein Sof, Or, la luz ilimitada, y es la luz. Y la luz se escribe Aleph, Vav, Resh, que también es 1 más 6 más 200, nos da 207. Que para conectarnos realmente nosotros con la luz, entonces el único medio para poder decodificar y aprender y comer y alimentarnos del árbol de la vida es el sol. Todo lo que aprendemos en estas clases, cuando ustedes están apoyándonos con su presencia o cuando vuelven a ver los YouTube, los videos, estamos comiendo del árbol del conocimiento, del árbol de la vida. Por esa razón, esta es la demostración de que la Torah es la manera. ¿Y cuál es el propósito? Entonces, ¿cuál es la misión o el propósito o el objeto o que le dio el Santo Bendito es Él a su pueblo? Es decir, a nosotros que pretendemos ser parte de Él. Unir el mundo de arriba con el mundo de abajo. Es decir, ambas G, la G de Malhut con la G de Binah. Es decir, unir el mundo espiritual, el mundo superior, con el mundo inferior. Porque cuando unimos la G de Binah y la G de Malkut, entonces unimos la misericordia. Y entonces cuando bajamos la misericordia al caos y los unimos ambos, ¿cuál es la resultante de unir la misericordia con el caos? Es decir, ya está escrito que cuando unes la bondad con el rigor, prevalece la bondad. Es decir, que al mezclar ambos se crea la bondad. ¿Sí? Entonces, por eso estamos difundiendo los secretos del Zohar y con ello aprendemos, por ejemplo, a comer kosher, a hacer Shabbat, a hacer la Brit Milá, a hacer Tzedakah, a compartir estos conocimientos con nuestros semejantes, etcétera, etcétera. Entonces lo que hacemos es acercarnos a Dios y a corregir todas las fisuras que se han creado o lo que hemos creado como humanidad, no individualmente, sino como colectivo. Hemos creado fisuras en los últimos 6,000 años de que fuimos plantados en este mundo. Entonces, si nosotros no hacemos esto, pues desunimos el mundo de arriba con el mundo de abajo. ¿Y qué es lo que pasa? Pues entonces ahí viene el caos. ¿Qué sufrimos hoy? Caos. No terminamos de salir con una pandemia cuando ya se nos viene un palo a través de una guerra que aunque directamente decimos que no nos afecta, pero indirectamente, claro que sí, nos estamos afectando con problemas de inflación. Todo el mundo está en inflación. Hasta los mismos agresores tienen un problema de inflación bastante grave. No se diga Europa, no se diga América, pues todo el mundo estamos afectados por esto. ¿A causa de qué? De que estamos queriendo arreglar los problemas de este mundo con cosas de este mundo, cuando en realidad sabemos que para arreglar las cosas de este mundo tenemos que subir al mundo espiritual y todo abajo se arregla. Recordemos lo que pasó con Jacob y su hermano Esaú. Cuando Jacob vence al ángel de Esaú, es decir, cuando el ángel guardián de Jacob y el ángel de Esaú se ponen de acuerdo, cuando le dice acá, olvídate de lo bueno y lo malo de tu hermano. Resulta que en lugar de Esaú de llegar a matar a su hermano, lo abraza, lo besa y se pone a sus pies. ¿Quién puede entender eso? Parece totalmente absurdo e ilógico. Después de querer viajar tantos gentes, con 400 gentes, ir a querer a matar a su hermano, y en último momento lo besa, lo abraza y se pone a sus pies, pues es algo totalmente inexplicable.
Lo mismo sucede cuando las personas estamos en guerra entre unos y otros, pues debemos subir al mundo espiritual para que estos conflictos se terminen. Luego aquí nos viene a dar una sentencia un poco dura el Zohar, como siempre les he dicho. El Zohar no tiene diplomacia y no se anda con medias tintas. No hay hipocresías, no hay poliquitería, sino va directamente al golpe. Dice, todo aquel que no estudia los secretos del Zohar es sentado en el banco de los acusados. Por eso, cuando llegamos dejamos este mundo y nos vamos en una vida anterior, por ejemplo, el alma llega ante el Creador y le dice, ante el Tribunal Celeste, ¿has estudiado los secretos de la Torah? ¿Estudiaste Kabbalah? ¿Estudiaste el Zohar? No. ¿Qué hiciste? No. Pues yo me fui, no quiero criticar absolutamente a nadie, pero ya mejor no digo. Iba a decir unas cosas que probablemente les lleguen a sus cosas, pero unos dicen, bueno, yo me puse a estudiar el Talmud, yo hice la Gemara, otro, pues yo me aventé el catecismo, yo me estudié el Corán, yo esto y el otro y aquello, yo iba a mi sinagoga, yo iba al templo, yo iba a misa, yo iba al rosario, yo iba a hacer mis oraciones al Ramadán, etcétera, etcétera, y cada quien va a empezar a decir todo lo que ustedes quieren. Dicen, bueno, pues no, vas para atrás. Entonces venimos reencarnación tras reencarnación y tras reencarnación. Dice Shimon Bar Yochai en otra parasha, dice, creo que es en la que sigue, es la de Kedoshim, dice, juro por tu vida que el único propósito por el que has venido a este mundo es para estudiar la Kabbalah, estudiar los secretos de los ojos. Y alguno dirá, pues eso es lo que dicen los del Zohar, los cabalistas. Sí, puede decir, es un punto de vista de ellos, pero acá en mi religión, en mi parte acá, eso pues la verdad no tiene mayor relevancia. Se acepta porque aquí no va a haber controversias, y como no andamos con poliquitería de carácter religioso, aquí volvemos al concepto anterior. El precepto que se nos dio, debes de comer de los frutos del árbol de la vida. ¿Cómo podemos comer de los frutos del árbol de la vida? Solamente a través de conocer el árbol de la vida. ¿Y qué es el árbol de la vida? Es el Zohar, la esencia de la Kabbalah. El Zohar es el árbol de la vida. Y el árbol de la vida es el alimento que el Creador nos ha dicho que tenemos que saber. Entonces, si no comimos, si venimos a este mundo en otras encarnaciones y nada más nos dedicamos a hacer negocios, pues a lo mejor ser intelectualmente preparados o a trabajar o simplemente a pasarla, a vivirla, a gozarla, a pasear, etcétera. Todo eso que humanamente es aceptable, no digo que no, pero si lo hicimos sin conciencia, olvidamos que no le dimos de comer al alma y entonces vuelta tras vuelta tras vuelta. Por eso dicen también que en los hinduistas, pues también dicen el samsara, ¿no? Hablando de esa cultura del oriente. Entonces, todo esto se va a terminar. Dice, todo esto se vendrá abajo en el tiempo del Mashiach, porque todos los secretos serán refundidos, como está escrito, por ejemplo, en Jeremías 31:33, dice, porque todos me conocerán, tanto los pequeños como los grandes, y todos los pueblos. Es decir, el Mashiach viene con una Kabbalah, viene con una Torah sencilla y simple de entender. Y viene a darnos lo que hablábamos al principio, antes de la clase, de la Matan Torah, en Shavuot, nos viene a dar
la Torá original, no la que tenemos ahorita, que está codificada y que nadie comprende de manera clara porque está tan rebuscada que solamente a través del estudio de la Kabbalah puedes comprender la Torá. Por eso dice, el Mashiach vendrá de tal manera como dice Jeremías, dice en 31-33, dice, porque todos me conocerán, tanto los pequeños como los grandes y todos los pueblos. ¿Sí nos quedó este concepto claro? Bueno, si hay alguna pregunta, por favor, al final, por ahí anótenla. Bien. Ahora nos habla, el Zohar nos habla de qué es el Leviatán. Entonces hay historias muchas acerca del Leviatán, incluso algunas medias terroríficas donde hablan que el Leviatán es un pez marino o un monstruo marino que causaba mucho terror, ¿no es cierto? Bueno, de eso van a poder encontrar mucha literatura que de eso sabrán mucho más que yo. Pero vamos a ver qué nos dice el Zohar respecto a lo que es el Leviatán. El Leviatán nos dice, no digo el Zohar nos dice que el Leviatán es el código para designar al tzadik. El tzadik, ¿por qué dicen que es el tzadik? Porque el tzadik es el que puede unir el mundo de arriba con el mundo de abajo, como lo acabamos de ver. Por eso, y lo pongo entre paréntesis, nuestro grupo se llama Aspirantes, ¿ok? Se llama Aprendiz de Kabbalah y Tzadik. El objetivo de nosotros es convertirnos en tzadik, en tzadikim. Pero para podernos convertir en tzadikim necesitamos aprender la Kabbalah y aplicarla en nuestra vida cotidiana. ¿Qué es lo que pasa que el tzadik, cuando baja a este mundo, no quiere venir? No quiere venir, ¿por qué? Porque dice, ¿yo cómo voy a volver a bajar? Si me ha costado tantas generaciones o tantas reencarnaciones en lograr mi estado elevado de conciencia para que yo vuelva a bajar y ensuciarme. Pero el Creador, Akadosh Baruj Hu, el Santo Bendito es Él, le dice, es que tienes que bajar, yo te necesito allá porque mis hijos, la humanidad, te necesita. Y la razón de estar ahí es porque tú también necesitas estar para proteger este mundo, porque si no existen la masa crítica de tzadikim, este mundo no tiene sustento para sobrevivir, porque ya de sobra sabemos que así como nos hemos comportado, pues este mundo ya debía haberse destruido pero muchísimas veces. Pero el tzadik es el soporte de este mundo. Aparte que ya sabemos que Abraham, Isaac y Jacob y todos los patriarcas son el soporte de este mundo. Pero al tzadik es el Leviatán. ¿Por qué? Porque le da miedo convertirse en ese monstruo que viene hacia abajo, ese miedo, que es el Leviatán. Entonces hace un acuerdo, digamos, entre comillas, una negociación con el Creador y le dice, yo no quiero bajar. ¿Por qué? Pues porque mira todo el tiempo que me costó, no el tiempo, todo el esfuerzo, todas las encarnaciones que tuve que pasar allá abajo para llegar a este nivel, y si bajo seguramente me voy a volver a contaminar y ya no quiero pasar por esa situación y otra vez venga un ticún muy fuerte hacia mí que me impida otra vez llegar al nivel que estoy. Entonces el Creador le dice, mira, te voy a garantizar que vas a hacer tu trabajo, pero vas a nacer en una familia de justos, donde no vas a comer kosher, están acostumbrados a hacer Shabbat, están acostumbrados a hacer las oraciones, están acostumbrados a estar en los Yom Tov conectados todo el tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa es una de las razones por las que un tzadik, que además tiene que camuflarlo para que pueda entrar a este mundo, para que pueda
hacer su trabajo espiritual en este mundo. Entonces, ese es el código de Leviatán, y sabemos que hay justos que bajan, pero también hay justos que suben, que también tiene que ver con la escalera de Jacob. ¿Y cuáles son aquellos justos que suben? Todos aquellos niños que, como tú, están atentos a aprender los Sodot, a comer del árbol de la vida, para poder ascender por la escalera de Jacob y llegar al mundo espiritual. Entonces, ese es nuestro destino en este mundo, para poder ascender al mundo espiritual. Y estamos teniendo todo el know-how, como dicen los gringos, tenemos toda la manera, toda la tecnología espiritual, para poder llegar a ese propósito por el cual estamos destinados a ser. Bueno. Ahora bien, mientras no hay paz arriba, mientras no hay paz abajo, tampoco hay paz arriba. Por eso, el tzadik logra hacer que la paz exista arriba. El tzadik, cuando aquí dice, perdón, está mal escrito, lo voy a corregir, dice, cuando Kol se une a la matrona, reinará Shalom arriba y abajo. El tzadik está encargado, y todos aquellos niños estudiantes de Kabbalah, de hacer que Kol se una a la matrona, para que bueno, vamos por partes. Kol, así lo menciona el Zohar, ya lo tenemos que entender. Kol quiere decir todo, traducido de esa manera literalmente, pero en realidad Kol es Haf Lamed, es decir, que mediante la herramienta de Kol se une la matrona. La matrona es el equivalente a, anoten por ahí, la matrona es el equivalente a la Séfira de Malhut, es decir, nuestro mundo físico. Es también equivalente a la comunidad de Israel. También es equivalente a ver si me acuerdo todas, si no, después se las digo, a la Brit Milá, al pacto. También es a este mundo de Asia, y ahorita me acuerdo de otras. Entonces, a la Shejinah, que ya expliqué en la clase anterior, el concepto de la Shejinah, que creo que no está grabado, pero los que estuvieron en la clase presencial, pues fue vamos a decir, una plática fuera de la grabación, en la que hablamos de la Shejinah, pues por casi unos 15-20 minutos. Bueno, todos estos conceptos de Kol, reinará la paz tanto arriba y abajo. Entonces, ¿cómo se va a lograr esto? Todo esto se hace a través del aprendizaje de los Sodot, pero también vamos a ser un poco ya más específicos y vamos a utilizar los nombres de Dios. Kol, ¿qué quiere decir esto? Tiene una gematria con un valor de 30, que es igual a uno de los 72 nombres. Ustedes tienen la mano, y si no, véanla, en la tabla de los 72 nombres es el nombre número 2 de derecha a izquierda, porque sabemos que el primero es Hei Vav He, ¿ok? O Vav Hei Vav, perdón. Vav Hei Vav, y el número 2 es Yud Lamed Yud, que también tiene un valor de 30. Por ejemplo, este vale 20 más, perdón, aquí es 50, otro error mío, quítenlo, lo voy a corregir. Es 30. Kol es 20 más 30 son 50. Yud y Yud son 20 más 10 y 10 son 20 más 30 son 50. Por tanto, cuando unimos Malhut, cuando unimos Kol a Malhut, entonces viene la paz a este mundo. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cuál es el nombre de Dios de Malhut? Ya todo el mundo lo sabe. Es Adonai. ¿Sí? Aleph, Dalet, Nun, Yud. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos un enlazamiento entre
Yud Lamed Yud, que es Kol, la herramienta para hacer la paz arriba y abajo. Y entonces hacemos una meditación que precisamente este es el nombre. Aleph Yud Dalet Lamed Nun Yud Yud. Cuando hacemos la meditación, estamos pensando en traer la paz ¿a dónde? Donde hay conflicto. ¿En dónde hay conflicto? Pues lo puedes ver a nivel personal, lo puedes ver a nivel familiar, lo puedes ver a nivel de tu comunidad, a nivel ciudad, a nivel país, a nivel mundial, a nivel regional o por zonas. Entonces, el ejemplo que tenemos ahorita donde hay un conflicto muy fuerte es precisamente Europa del Este conectado con el Asia. Ahí podemos enfocar también como las otras meditaciones que hemos estado realizando para poder traer la paz del mundo superior al mundo inferior. Por eso hace que el justo se manifieste en este mundo, es la manifestación de Leviatán. Entonces, cuando decimos que unimos Yesod a Malhut, vamos a ver Yesod. Aquí tenemos la céfira de Yesod. No haga mucho porque como está tomado de una parte norteamericana, aquí nos dice, aquí es Yesod y Malhut. Entonces, nosotros para poder tener la escalera de Jacobo, que es el mundo de ascendernos hasta el mundo superior, nuestro trabajo espiritual, como dijimos, está en este sector. Como vemos aquí son 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Por eso hablábamos de la cuenta del Homer al principio de la clase, antes de la grabación. La cuenta del Homer es precisamente 7 más 7 más 7 más 7 más 7 más 7 más 7 nos da 49. Y la puerta 50 es cuando entramos a Binah. Es decir, aquí es donde está la entrega de la Matan Torah, conectamos el mundo espiritual. Nuestro destino es llegar aquí, que es el mundo de las almas de los Sarikim. Ojalá que todos lleguemos en su momento aquí. Pero también no necesitamos morirnos para llegar aquí. Como hemos dicho, en los días de Yom Tov podemos conectar con Binah y el Shabbat. Entonces, cuando nosotros unimos, volviendo a esta parte, Yesod con Malhut se llama justicia, pasando por un sendero. Entonces, ¿quién es el tzadik? Por excelencia, recordemos. Bueno, Yosef Atzadik. Yosef Atzadik está en la Zafira de Yesod, ¿es cierto? José el soñador que dije ahora, Yosef Atzadik está en la Zafira de Yesod. Ese es el justo, ese es el tzadik. ¿Sí? En Malhut se dice que hay justicia. Entonces, ¿cómo podemos llegar a conectar este mundo físico? Es decir, los que estamos aquí con el tzadik, con llegar al tzadik, necesitamos que haya tzedaká. Tzedaká. Y tzedaká como se traduce en ocasiones como caridad, pero la tzedaká no solamente es dar dinero al pobre o a las organizaciones o dar los medios o el tiempo, las visitas, etcétera, etcétera. La tzedaká que más Akadosh Baruj Hu aprecia es buscar a una persona perdida espiritualmente y traerla al camino correcto. Es decir, tener la piedad de esa alma. Pero para poder tener piedad de esa alma, necesitamos tener piedad de nuestra alma primero. Si nosotros no tenemos piedad de nuestra alma, no podemos tener piedad de los demás. Si tú ves una persona que no tiene piedad por sí mismo, pues ni te juntes ni te asocies con él o con ella, con ser. ¿Por qué? Porque tampoco tendrá piedad de ti mismo. Es decir, se necesita tener cuidado de sí mismo para poderlo con los demás. Entonces, la primera piedad hay que tener con la alma propia. Bien,
Entonces, traer los secretos del cielo, los sodot, que aprendemos a través de la Kabbalah, entonces, esa es una de las mayores acá, porque miren, hay personas que son muy religiosas, o incluso hasta un grado muy espiritual, en ellos mismos, y hacen las cosas bien y todo en orden, están ordenados, pero son ellos mismos. Pero no ven que el de lado está ciego, cojo, sordo, y no le da la mano. Es decir, tiene que compadecerse de esta alma para que pueda traerla en Teshuvah. Y yo he visto que algunos de ustedes invitan a algunas personas y algunos se quedan y otros se van, pero los que se quedan pues siguen el camino correcto. Eso es hacer tzedakah, compartir la sabiduría para que podamos estar espiritualmente pues con una pureza espiritual, con una santidad y de llegar al camino correcto. Entonces, esa es una de las tzedakah que más Dios está agradeciendo en el esfuerzo de cada uno de nosotros. Entonces, para poder llegar al mundo espiritual, primeramente, el primer salto que debemos hacer es conectarnos con Yesod. Entonces, se necesita la tzedakah. Y este es el camino de ascensión, esta es la escalera de Jacob, por la cual las personas tenemos que ascender hasta llegar al nivel de Sadik. Porque si no, pues nos podemos quedar en el camino. Y es importante tener conciencia de ello, pues para seguir adelante, ¿verdad? Entonces, también hay un concepto, es que cuando unimos Yesod a Malhut, se llama justicia. ¿Qué es esto? La tzedakah. Dice, ¿y qué es tzedakah? Bueno, pues lo acabamos de explicar. Todos los holocaustos son agradables al santo bendito él, pero más la Ketoret. Recuerdan que en la semana les envié un resumen de los beneficios de orar la Ketoret y de además les mandé el audio y yo supongo que todo el mundo tiene la Ketoret. Si no la tienen, por si alguno no la tiene, voy a ver si la tengo en PDF para enviárselas a través de pues a través de este medio, digo, o más bien a través de WhatsApp, ¿sí? Y bueno, hay mucho más que hablar. Esta es una de las primeras partes de esta Parashá de Aharet Mot y pues espero que si hay alguna pregunta, con todo gusto trataré de responderla. Y la segunda parte, esta parashá tiene 413 versículos, lo cual pues es algo larga. Si quiero destacar que lo voy a dividir en dos partes, este es para darlo en 4 o 5 clases, pero voy a tratar de resumir en la próxima lo más sustancial y lo que más nos puede servir. Bueno, todo nos sirve, pero digamos lo más sustancial de la parashá para que podamos tomarlo y reflexionarlo y aplicarlo en nuestra vida diaria. Pues aquí me detengo un momento por si tienen alguna pregunta que hacer. Bien, me dices ¿qué pasa? ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, que para que sean mejor las cosas se ocupa la pareja. Sí, claro. Pero ¿qué pasa, aunque sean pareja, pero que no, pues no están bien la pareja? Muy bien. Bueno, entonces por eso hay oraciones que hablan de la paz en el hogar, ¿sí? La paz en el hogar es importante porque está dicho que en el
Kodesh HaKodashim, en el Santo de los Santos, estaba el Arca de la Alianza. Entre el Arca de la Alianza estaban los dos querubim, el querub de la derecha y el querub de la izquierda. El querub de la derecha representa al hombre y el querub de la izquierda representa a la mujer. En este caso particular no te pregunta, pero tiene más contenidos todavía, tiene más significados. Entonces, cuando los querubim estaban de frente, se dice que entre las alas de los querubim saltaba la paz, saltaba la Shekinah, es decir, la bendición. La bendición, es decir, la paz que hay en el hogar. Cuando hay paz en el hogar, existe todo. Existe armonía, existen acuerdos, existe felicidad. Pero cuando hay problemas, entonces los querub se voltean y se dan espalda con espalda. Entonces la Shekinah ya no existe, es decir, aquella protección que nos da las bendiciones se desvanece y aparecen todo tipo de problemas y caos. Llámense salud, falta de dinero, discusiones, etcétera, etcétera. Y vienen los problemas y entonces por eso hay que tener el Shalom Bayit, que se llama la paz en el hogar, porque para que realmente exista esa paz, se necesita que estas dos partes estén unidas. Entonces, cuando existe un divorcio, por ejemplo, no hay paz arriba. Y cuando no hay paz arriba, se manifiesta abajo. Va a decir algo, bueno, pues yo me divorcié y ya ahí muere, pues ya entre mi esposo, mi esposa, ya no nos vemos y ya cada quien agarra por su camino. No, aparte del problema y todas las consecuencias que existen en sus vidas particulares y luego la relación que existe con los hijos y luego con los hijos de los otros y se hace un auténtico merequetengue, socialmente es a veces imposible hasta convivir, hay muchos conflictos, pues eso es fuerte, pero no solamente se manifiesta a nivel de familiar en el entorno, sino que se manifiesta a nivel mundial. Veamos cuál es el índice de divorcios que hay en el mundo. Ya no digamos aquí en nuestro país, pero a nivel mundial está entre el 60 y 70% de divorcios. Quiere decir que el Shalom Bayit no hay. Por eso el mal, todas las fuerzas del mal atacan la familia, atacan el conflicto entre el esposo y la esposa. ¿Para qué? Para que se destruya la familia. Y destruyendo la unión familiar, existen dificultades en todo el mundo. Si tú dices, bueno, ¿y por qué hay guerra en tal lado y en conflicto en tal lado y conflicto en otro lado? Es causa de eso, de que el mundo espiritual que representa el querubín de arriba y el mundo espiritual que es abajo están rotos, entonces hay guerra, hay conflictos, hay problemas. Por eso uno debe de luchar siempre por tener la paz en el hogar y si hay desacuerdos, dialogar todo lo que sea necesario para poder evitar los rompimientos. Ese es el verdadero problema. Ahora, hablando en concreto de por qué murió Abadab y Abiú, que no estaban casados, es porque no tenían el recipiente completo. El Creador, cuando nosotros, cuando estamos en un recipiente incompleto y hacemos una ofrenda, o no es tomada, o simplemente no va. ¿Por qué? La analogía es la siguiente. Yo aquí tengo un vaso. Si ese vaso lo tengo rajado a la mitad de manera vertical, o no, digamos ya, si quieres en horizontal, pues voy a recibir un fluido que no lo voy a retener. ¿Por qué? Porque no está completo. Y si tengo el recipiente completo, la bendición siempre va a aparecer. Esa es, en esencia, la enseñanza que nos da esta parashá, hablando en particular de esta pregunta. No sé si te respondí. Sí, no, excelente, Chava. Oye, Chava, ¿y en el caso de viudo o viuda? Bueno, de eso ya hablamos la vez pasada, ¿no? La vez pasada Sí.
si La puedes, unión es con acá dos. si puedes referirte a ese sure, pero igualmente te puedo decir, el viudo o la viuda, así rápidamente, para que no te quedes con las ganas y para los que no han escuchado esa clase, es que la viuda, el marido siempre va a vivir dentro de la viuda. ¿Te acuerdas? A ver, para que sea un poco de memoria. ¿Por qué? Porque el espíritu del hombre siempre va a estar entrando y saliendo dentro de la mujer, incluso aunque ya no esté vivo. Por eso cuando una viuda se va a casar, hay conflicto con el siguiente candidato. Este candidato pues va a tener un conflicto, el alma de porque el campo está ocupado. Pero aquí hay una situación, si el alma si quien murió es su alma gemela, entonces el candidato o el próximo a venir va a tener un problema muy serio, un problema serio que le van a caer desgracias, a punto tal que incluso puede perder la vida, de una manera u otra. Es decir, te relacionas con una viuda, entonces, y es el alma gemela el que falleció, entonces el hombre está en un gravísimo peligro y no puede entrar en esa alma y está en alto riesgo. Pero por otro lado, si el que murió no era su alma gemela, entonces la viuda y llega un nuevo candidato y a lo mejor esa es su alma gemela, entonces van a unirse. Y en este caso en particular van a formar el recipiente perfecto. ¿Qué caso lo tenemos así? El caso de David y Bathsheba. Por ejemplo, Bathsheba tenía a su esposo, que no se consumó el matrimonio, el matrimonio en Jupá. Entonces, Urías muere en el frente de la batalla y entonces llega el rey David y entra en su alma gemela porque el otro no lo era. Entonces se hace una bendición grandísima porque se une el alma gemela del rey David y Bathsheba, que en la otra parte, y de allí sale pues el hombre más sabio del mundo, que es Salomón, por ejemplo. Y así lo podríamos ver en muchos casos. Esto es en el caso solamente de la Torah, pero podríamos ver otros casos particulares. Gracias, Chava. A la orden. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Disculpe, maestro. Sí, Y en cuanto a Nadab y Abiú, ellos, o sea, ya estaba predestinado su final, ¿verdad? Porque siendo solteros, pues que no se habían casado, también ellos podrían haber tenido o sea, su unión con el Creador, como nos lo ha comentado, que puede pues suceder con las personas solas, como en mi caso, ¿verdad? En ellos no, porque ya estaba predestinada, pues, que su alma pasara a Pinhas. No hay predestinación, siempre está el libre albedrío. El libre albedrío está en la conciencia de cada uno de nosotros. Hay predestinación para el que no es justo. Para el justo modifica su destino. Entonces, no hay destino, hay destino para quien no hace nada por su vida espiritual, porque todo lo puede modificar, pero quien no hace nada, pues sí, sufre todas las cuestiones del destino, es decir, el tikkun, llega al mundo, entonces el mundo astral ejecuta todo lo que es el destino de esa persona, que todos nacemos con un mapa, con un destino, pero el tzadik sale de eso. ¿Por qué? Porque manipula las fuerzas astrales, ya lo hemos dicho, ya lo hemos estudiado. Entonces, en el caso de Nadab y Abiú, ellos tenían la posibilidad de no ejercer esa ofrenda. Entonces, como ellos se precipitaron, y entonces, pues, la ofrenda no fue tomada y tuvieron ese problema tan durísimo que los llevó a una siguiente generación para poder ya consolidar su papel en este mundo, que también el hecho de pasar así, pues era parte también de la enseñanza. Pero si ellos hubieran tenido su alma gemela y hubieran tenido
su holocausto, su ofrenda, pues hubiera sido bien tomada y no hubiera pasado lo que sucedió. Ahora, ¿qué sucede con las personas que están solas, que no se hayan casado, por ejemplo, o que ya se casaron y se divorciaron? Bueno, por una persona que no se ha casado, pero que nunca se ha casado, bueno, pues no ha encontrado, no ha tenido el mérito de tener su alma gemela, o trae un ticún tan fuerte que no la va a encontrar, o a lo mejor esta persona tiene, ¿qué te voy a decir? Auxilio. Esta persona, perdón, esta persona tiene a lo mejor, ¿qué te digo decir? 70 años y su alma gemela tiene 5, ¿cómo se van a unir? ¿Sí? Vienen desfasados. O los dos están juntos, pero no tuvieron el mérito suficiente, pues no se juntaron y está viviendo con la mujer de otra y con el hombre de otra. Entonces están en una situación distinta y por eso a veces existe el divorcio. Pero el divorcio, pues cuando están las almas gemelas no hay posibilidad de divorcio, como expliqué en otra ocasión. Si se nos cae un dedo, por ejemplo, Hasbe Shalom, y se lo vuelven a acomodar, pues el cuerpo va a aceptar el dedo. ¿Por qué? Porque es parte de sí mismo. Así como nosotros no queremos que ningún miembro de nuestro cuerpo se desprenda, así es las almas gemelas no se quieren desprender. Entonces, si ese dedo viene de otra persona, pues a lo mejor no va a entrar y lo puede rechazar, probablemente. Entonces ya la ciencia está tan avanzada que, pues, por ejemplo, ya hay trasplantes de hígado, corazón, riñones, etcétera. Vamos a ver. Bueno, lo mismo sucede. Cuando las almas se juntan en este mundo, que hay ese mérito, las posibilidades de divorcio son prácticamente cero. Pero aún así existe la posibilidad. ¿Qué hay con las personas que no están emparejadas? Pues buscar la unión con el Creador para formar el recipiente que Él necesita y estar en oración continua con Él, en unión con Él, para estar y completar ese recipiente. Bueno, eso es lo que nos menciona. Ok, gracias. Bueno, pues yo creo Gracias, gracias. bien, pues muchas gracias a ustedes y pues vamos a continuar la próxima semana y enseguida vamos con la meditación si es que nos da tiempo.